Bueno, pues entonces vamos a continuar con la teoría de digital. Estábamos hablando de representación de funciones lógicas. Ya habíamos visto que las funciones lógicas se pueden representar de dos formas, ¿no? Que sería mediante la expresión algebraica, que es la función lógica, y mediante la tabla de verdad, ¿vale? Como habíamos visto, existe solamente una tabla de verdad, pero las expresiones lógicas pueden ser infinitas. Entonces lo que vamos a aprender hoy es cómo pasar de la expresión lógica a la tabla de verdad y al revés, ¿no? Realmente de la expresión lógica a la tabla de verdad, pues vemos que es muy sencillo, simplemente ir sustituyendo los valores y ver lo que da la función y obtendríamos la tabla de verdad. Lo que ya no es tan inmediato es cómo obtener una expresión lógica válida a partir de la tabla de verdad, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, para obtener expresiones lógicas de funciones conociendo su tabla de verdad, utilizamos unas formas normalizadas que se llaman las formas canónicas de la función, ¿vale? Y tenemos dos formas, que serían la primera forma canónica y la segunda forma canónica, ¿vale? Y las dos son expresiones válidas que se pueden obtener directamente desde la tabla de verdad. Entonces vamos a ir viéndolo. La primera forma canónica, bueno, pues sería, vamos a la tabla de verdad y lo que tenemos que hacer es fijarnos en aquellas combinaciones de las variables de entrada para las cuales la función vale 1. Y a partir de esas combinaciones vamos a ir generando términos y esos términos los vamos a sumar y nos va a dar una expresión válida para la función. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Luego iremos viendo por qué esto es así. De momento vamos a aprender el método. Tenemos aquí nuestra tabla de verdad. Bueno, pues lo que hacemos, como veis, es fijarnos en las combinaciones en las cuales la función vale 1. Las que valen 0 nos olvidamos de ella. Y tendríamos esta combinación de aquí, la 1, 0, 0, la 1, 1, 0 y la 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues cada una de esas tres combinaciones nos va a dar un término que va a formar parte de la expresión final de lo que se llama la primera forma canónica. ¿Cómo formamos esos términos? Bueno, pues esos términos se forman con las siguientes condiciones. Primero, nos tienen que aparecer todas las variables. Segundo, las variables se van a aparecer multiplicando. Y tercero, si en esa combinación la variable vale 1, aparece en forma directa. Y si vale 0, aparece negado. ¿De acuerdo? Entonces, este término de aquí, el 1, 0, 0, pues como vemos la A vale 1. Entonces, nos aparece en forma directa. La B vale 0, la ponemos negada. Y la C vale 0, la ponemos negada. Ese término nos generaría, esa combinación nos generaría el término A por B negado por C negado. Sí, lo voy a repetir con el siguiente. Buscamos la otra combinación donde la función vale 1 y miramos los valores de las variables para esa combinación, que serían 1, 1, 0. ¿Vale? Si la variable vale 1, la ponemos directamente A. Como la B aquí también vale 1, la ponemos directamente B. Y cuando vale 0, la invertimos. Entonces me da A por B por C negado. ¿Vale? O sea, los términos que vamos formando tienen que cumplir tres condiciones. Que aparezcan las tres variables, que se estén multiplicando y si la variable vale 1 aparece directa y si vale 0 aparece invertida. Es así de fácil. ¿Vale? El último término sería este, el 1, 1, 1. Pues entonces me daría lugar, la última combinación sería esta, la 1, 1, 1, donde la función vale 1. Entonces me daría lugar al término ABC. La A vale 1, la B vale 1 y la C vale 1 aparecen de forma directa. Sumo esos tres términos y ya tengo lo que se llama la primera forma canónica de la función. Y podemos demostrar que esa expresión va a verificar los valores de la función para todas las combinaciones, no solo para las combinaciones en las que vale 1, sino también para las combinaciones en las que vale 0. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros generamos este término de aquí, por ejemplo, en él me aparecen las tres variables y con una combinación justa de las variables sin negar y negadas. Entonces, para este término solamente existe una combinación donde vale 1, que es esta de aquí, la combinación 1, 0, 0. Solamente para esa combinación vale 1. En cualquier otra de las 8 combinaciones que tenemos, si lo sustituimos, va a dar 0, porque alguna de ellas no va a cuadrar, ¿lo veis? Esto es como una especie de contraseña. Solamente vale 1 en esta combinación de aquí.
Si sustituimos cualquier combinación donde la A vale 0, ya va a valer 0. Y en las otras, la B negada o la C negada van a ser 0. Entonces, solo vale 1 para esa combinación concreta. Esta otra de aquí, la siguiente, la 1, 1, 0, solo vale 1 para con esta expresión de aquí. O sea, esta expresión solamente vale 1 para esta combinación, para la 1, 1, 0. Y esta expresión solamente vale 1 para la 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Para el resto valen 0. Entonces podéis ver que si yo sustituyo cualquiera de estas combinaciones, uno de estos términos me va a dar 1. El resto me dan 0, pero el resultado de la función ya es 1. Y si sustituyo cualquiera de las otras combinaciones que no están resaltadas en negrilla, ahí los 3 términos que estoy poniendo valen los 3 0. Y por lo tanto el resultado de la función es 0. Vale, bueno, esto es pensarlo un poco. Pero la metodología al final es eso. Buscar términos que van a ser productos. En esos productos intervienen todas las variables. Las ponemos sin negar si en esa combinación valen 1 y las ponemos negadas si en la combinación valen 0. Y luego sumamos todos los términos. ¿De acuerdo? Y esta es una expresión normalizada. De hecho, se puede normalizar todavía más porque si nos fijamos, las combinaciones que estamos aquí seleccionando nos van a generar un determinado término y ese término es único para cada combinación. Entonces, una forma más sencilla que a veces se utiliza para representar la función es lo que se llaman los minitérminos. Los minitérminos se representan con la m minúscula y un subíndice que coincide con el número en binario de esa combinación. Por ejemplo, aquí es el 4, pues este de aquí, el A, B negada, C negada, ¿vale? Sería el término M sub 4. ¿De acuerdo? Este de aquí sería la combinación del número 6. Entonces lo podemos poner como M6. ¿De acuerdo? Este de aquí sería el 7. ¿De acuerdo? La combinación del número 7, pues lo podemos poner como M7. Y es otra forma muy rápida de representar, ¿vale? Podemos escribir todo esto con letras o podemos poner simplemente M4 más M6 más M7. ¿Entendéis? Y a mí, si me dan el M, yo ya sé automáticamente la expresión correspondiente. Incluso los M's pueden ser para 3 variables, para 4 variables, para 5, para cualquier cosa. Siempre el número me va a indicar al final la combinación de las variables y tengo que ponerlas negadas o sin negar para que me generen el número correspondiente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si a mí me dan la combinación A, B negado, C negado, yo ya sé que eso viene del número 1, 0, 0 y por lo tanto sería el 4. Y ya sabría que es el M sub 4 y así sucesivamente. Entonces, como veis, es una forma muy sencilla de obtener una expresión válida para la función de la tabla correspondiente. A veces se puede generalizar más y lo podríamos expresar de esta manera que ponemos aquí, que es sumatorio desde i igual a 0 hasta 2 elevado a n menos 1 de lambda sub i por m sub i, donde lambda sub i es lo que vale la función para la combinación i. ¿Vale? Pero bueno, es una forma matemática sin más, una fórmula matemática sin más que no vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y luego, como iremos viendo en electrónica digital, casi todo se puede hacer de dos maneras, porque todo es dual, porque como tenemos nivel alto, nivel bajo, ceros y unos, hay una dualidad. Entonces se puede hacer también lo que se llama la segunda forma canónica. La segunda forma canónica es lo contrario. Nos fijamos dónde la función vale 0 y generamos términos a partir de esas combinaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejemplo también con la misma función. Fijaros aquí, tenemos, esta va a ser la expresión de la segunda forma canónica. ¿Cómo generamos esa expresión? A partir de la tabla de verdad. Pero ahora nos fijamos en las combinaciones donde la función vale 0, que están resaltadas aquí en negrita. ¿Vale? Vale, pues ahora cada una de esas combinaciones nos va a crear un término, pero ahora es lo dual. Los términos están formados por variables que ahora las variables se suman. ¿De acuerdo? Se suman, no se multiplican. Y además, si las variables valen 0, aparecen en forma directa. Y si valen 1, aparecen invertidas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el término, o mejor dicho, la combinación 3 ceros, pues me generaría este término de aquí, que es A más B más C. ¿Vale? Ahora, tienen que aparecer las 3 variables, todas las variables de la función, pero sumándose. Y si valen 0, las ponemos sin negar. Si valiesen 1, las ponemos negadas. ¿Por qué? Porque ahora lo que buscamos es que en esta expresión A más B más C
al sustituir la combinación 0, 0, 0, me tiene que dar 0. Entonces sería 0 más 0 más 0, me da 0. Y 0 ya multiplicado por lo que sea, la función va a dar siempre 0. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, también ahora los términos que vamos generando los vamos multiplicando, en lugar de ir sumándolos como antes. ¿Veis? Es todo dual. La siguiente combinación sería la 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso me daría lugar al término. La A vale 0, así que me aparece sin negar. La B vale 0, aparece sin negar. Y la C vale 1, aparece negada. O sea que sería A más B más C negado. ¿Por qué? Porque yo al sustituir aquí 0 más 1 negado es 0, me da al final 0 más 0 más 0, ese término vale 0 y ya al multiplicar por los demás, que los demás van a valer 1 para esa combinación, pero ya me da igual, porque al valer este de aquí 0, la función ya va a valer 0. ¿Entendéis? Esa es la idea. Y así sucesivamente con los demás. Vamos generando términos, un término por cada combinación donde la función vale 0. Y luego multiplicamos todos los términos. Y en los términos, una vez más, tienen que aparecer todas las variables sumadas. Aparecen en forma directa si en la combinación de la que provienen valen 0 y en forma invertida si la combinación de la que provienen vale 1. ¿De acuerdo? Es así de fácil. Lo que pasa que, como veis, pues las formas canónicas no van a ser la expresión más simple porque, por ejemplo, la primera forma canónica pues nos quedaba de esta manera. ¿Vale? ¿Lo veis? Es más compacta que la segunda forma canónica, que es esta de aquí arriba. Tiene muchos más términos y, por lo tanto, vamos a necesitar más puertas para implementarlas. La segunda forma canónica también se puede expresar mediante ahora lo que se llaman los maxitérminos. Los maxitérminos es también dar al final un índice que lo solemos representar mediante una variable m mayúscula de maxi, de término, maxitérmino, y luego el subíndice lo generamos con el complemento a 1 de la combinación, ¿vale? Esto lo hacemos así para mantener siempre la dualidad, o sea que, por ejemplo, la combinación 0, 0, 0 sería el término m sub 7, ¿de acuerdo? Mientras que si fuese para un mini término sería el término m sub 0, m minúscula sub 0, ¿de acuerdo? Pero aquí no, aquí hacemos el subíndice, sería como el número en binario, que sería el 0, 0, 0, pero luego complementado a 1. Sería como el 1, 1, 1. Otra forma que yo suelo recomendar de verlo es que aquí en la segunda forma canónica les damos prioridad a los ceros. Entonces contamos el peso de los ceros en lugar del peso de los unos, que es otra forma de verlo. Aquí lo que pesan son los ceros. Entonces este 0 valdría 1, este 0 vale 2 y este 0 vale 4. Así que serían 4 más 2, 6, más 1, 7. Y el subíndice sería el m sub 7. ¿Entendéis? Así que al final queda todo dual. En la primera forma canónica consideramos las combinaciones directamente porque consideramos el peso de los unos. En la segunda forma canónica, para generar los subíndices, consideramos el peso de los ceros. Hay dos formas de verlo, ¿vale? O podemos pensar que consideramos el peso de los ceros o que es la combinación y luego le hacemos el complemento a 1. Entonces esta, por ejemplo, la M6 es la combinación 001. ¿De acuerdo? Si hacemos el complemento a 1 nos quedaría el 1, 1, 0, que es el número 6. Por eso tenemos ese subíndice. O podemos decir, aquí tiene peso este 0 y por tanto vale 4, porque es el de 2 elevado a 2, y tiene este peso, este 0, que es el de 2 elevado a 1. O sea que 2, 4 más 2, 6, su índice 6, ¿vale? Eso es otra forma de pensarlo. Y realmente es así en electrónica digital, porque muchas veces se habla de lógica directa y lógica inversa. Lógica directa es cuando lo que pesan son los unos, le damos prioridad a los unos. Y lógica inversa es cuando lo que pesa son los ceros y le damos prioridad a los ceros, ¿entendéis? Porque a veces, imaginaros que queremos activar un motor. Pues a veces se puede activar con lógica directa, es decir, que yo tengo una señal digital A de activación del motor. Activar el motor podría ser poner la A a 1, y eso se llama lógica directa. Pero también podríamos usar lógica inversa y activar el motor es poner la señal A a 0. ¿Entendéis? Se puede trabajar al final de las dos formas. No se puede decir que tengan más importancia los unos o más importancia los ceros porque se puede trabajar con las dos cosas. ¿Vale? Y la segunda forma canónica pues también tendría su forma de expresarse matemáticamente como el producto desde igual a 0 hasta 2 elevado a n menos 1 de delta sub i por m sub i, donde delta sub i sería el complementario de lo que vale la función para la combinación complementada. Bueno, un poco ahí de lío, pero tampoco tiene demasiada importancia. ¿Vale? Al final lo que a nosotros nos interesa es que podemos representarlo de esta manera, con los maxitérminos.
M7, M6, M5, M4, M2, todos multiplicados. En el momento que a mí me dan este término, M7, yo ya sé la combinación que tengo, ¿vale? Porque eso vendría de dar pesos a los ceros, así que sería la combinación 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Y por lo tanto sería A sin negar más B sin negar y más C sin negar, ¿vale? O el M5. El M5 vendría de dar pesos a los ceros. Sería 0, 1, 0, ¿vale? Porque este 0 valdría 4 y este 0 valdría 1. 4 y 1, 5. Y entonces la función sería A, o el término sería A más B negado más C, ¿vale? Que es el otro que tenemos por aquí, ¿no? Este de aquí. Este de aquí, ¿no? A más B negado más C. Vale, hay que practicar un poco con esto, vamos a hacer ejercicios, pero también podéis hacer ejercicios vosotros porque te puedes inventar una tabla y obtener las formas canónicas, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Podemos coger una función de 3 variables, tenemos 3 entradas y podemos inventarnos nosotros una tabla con 3 variables y poner las 8 combinaciones y un valor cualquiera en la salida. Y a partir de ahí generamos la primera forma canónica y la segunda forma canónica. Se pueden hacer hasta 256 tablas diferentes. Bueno, si las hacéis todas, podéis saber hacer cualquier ejercicio de 3 variables. Si tuviésemos 4 variables, se pueden generar hasta 65.536 tablas diferentes, de verdad. ¿De acuerdo? Pero hay un límite, como todo en electrónica digital. ¿Vale? Bueno, entonces también otra cosa interesante es ver cómo podemos relacionar las formas canónicas entre sí, ¿vale? Relación entre las formas canónicas de una función. Bueno, pues fijaros aquí, si nosotros cogemos un mini término cualquiera, por ejemplo el M7, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto porque no es directamente el M7, no es igual al otro término M7, hay que mirar a ver cómo están relacionados, pero fijaros, si cogemos el mini término M7, que sería A por B por C, porque esto vendría de la combinación 1, 1, 1, y sería A por B por C. Si hacemos la negación del M7, nos quedaría la negación de A por B por C. Y si aplicamos De Morgan, esto sería A negado más B negado más C negado, ¿vale? Y este sería el maxitérmino M sub 0, ¿lo veis? Entonces, esta sería la relación que tenemos entre los minitérminos y los maxitérminos. Un minitérmino negado es igual al maxitérmino sin negar, pero usando el subíndice complementado a 1, ¿vale? Complementar a 1, por ejemplo, en el caso de 3 variables, es hacer 7 menos el número. ¿De acuerdo? Sería hacer 7 menos 7 y queda 0, porque es hacer 2 elevado al cubo menos 1 menos el número, como vimos el otro día. O lo cogemos en binario y es 1, 1, 1, lo complementamos y nos da el 0, 0, 0. Es otra forma de hacerlo también, ¿vale? Entonces al 7 le corresponde al 0. En general, la fórmula es esta. El minitérmino m sub i negado es igual al maxitérmino sub 2 elevado a n menos 1 menos i. Esto al final es el complemento a 1 del subíndice i, ¿vale? O podríamos negar aquí y negar aquí, o sea que sería el minitérmino sin negar, sería el maxitérmino con este subíndice negado, ¿vale? Eso es lo mismo también. ¿De acuerdo? Entonces también es interesante para algunas cosas poder pasar de maxitérminos a minitérminos. Y luego, ¿cómo pasar también directamente sin tener que ir a la tabla de verdad? ¿Cómo pasar de la forma canónica primera a la forma canónica segunda? Imaginaros que tenemos la expresión que obtuvimos antes, que es la primera forma canónica, que es M4 más M6 más M7, ¿vale? Estamos en una función de 3 variables. Entonces sabemos que hay términos, tanto para la primera forma canónica como para la segunda, van desde el 0 hasta el 7. ¿Vale? Entonces fijaros cómo se hace esto, que es importante. Partimos de la forma canónica 1 y miramos los términos que faltan. De los 8 que hay, del 0 al 7, miramos los que faltan. Pues aquí tenemos el 4, el 6 y el 7, faltan el 0, el 1, el 2, el 3 y el 5. Y luego esos no son directamente los subíndices de los maxitérminos. Tenemos que hacer el complemento a 1 de esos subíndices, ¿vale? Hacemos el complemento a 1 y ya obtendríamos los subíndices, que sería el 0, el complemento a 1 sería hacer 7 menos 0. Entonces me daría el término M7. El 1 sería 7 menos 1. Y me daría el término M6, y así sucesivamente. El 2, 7 menos 2, 5. El 3, 7 menos 3, 4. Y el 5, 7 menos 5, 2. ¿Vale? Esa es la forma de hacerlo. O podría partir de la segunda forma canónica y decir, ¿qué términos me faltan aquí? Pues me faltan el 0, el 1 y el 3.
Entonces, cuidado, estos no son todavía los subíndices. Tengo que hacer el complemento a 1 de los subíndices. El complemento a 1 del 0 sería 7 menos 0, me da el M7, 7 menos 1 me da el M6 y 7 menos 3 me da el M4. Lo sumo y ya estaría. ¿Vale? Esto es bastante sencillo, pero hay que practicarlo un poco, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces lo que os decía antes, partimos de la tabla. Podemos obtener primera forma canónica o segunda forma canónica, pero como veis, la primera forma canónica y la segunda ya de por sí pueden ser bastante diferentes, una más complicada que la otra, ¿de acuerdo? Y en general, ninguna de las dos, ni la primera forma canónica ni la segunda forma canónica, son la expresión más simple de la función. Entonces tenemos que hacer un paso más, que es minimización de funciones lógicas. Minimizar funciones lógicas consiste en partir de esa expresión, o bien de la tabla de verdad o bien de las expresiones canónicas, y buscar la expresión más compacta que podemos conseguir. ¿De acuerdo? Que normalmente es una, a veces puede haber varias, pero normalmente te vamos a tener una expresión que es la más compacta. ¿De acuerdo? Y para esto lo que nosotros vamos a utilizar es el mapa de Carnot. ¿Vale? Carnot es un ingeniero que trabajaba en Estados Unidos y fue el que desarrolló esta metodología. Por cierto, el que no se murió hace mucho, con 91 años, creo que murió el año pasado o así. Y bueno, podéis encontrar información de él en Wikipedia y artículos y tal. Entonces, bueno, también para que veáis un poco la historia. Todas estas cosas son relativamente recientes. Todos estos desarrollos de electrónica digital ya veis que empezaron en los años 40 y avanzaron hacia adelante, entonces realmente son relativamente recientes. Bueno, entonces el mapa de Carnot, ¿en qué consiste? ¿Qué se le ocurrió hacer? Bueno, pues consiste en lo siguiente, en buscar unos términos que se llaman términos adyacentes. Los términos adyacentes son aquellos, y esto os sonará, que hablamos un poco de ello ayer, son términos en los cuales entre ellos solamente cambia una variable. Esto os sonará al código de Gray. Cuando generábamos el código de Gray buscábamos que al pasar de una combinación a otra combinación cambiase solamente un bit. Pues es similar a los términos adyacentes. Aquí estas dos combinaciones A, B, C negada y ABC se dice que son adyacentes porque solamente cambia una variable desde el punto de vista de estar en su versión directa o en su versión invertida, que a veces se habla de variable no C y variable C. ¿Vale? Entonces tenemos AB y AB permanecen iguales en los dos términos y en uno aparece C negada y en el otro aparece C. ¿Lo veis? Bueno, pues ahí está la clave para poder simplificar, porque ahora solo tendríamos que sacar factor común a AB y nos quedaría A por B multiplicando C más C negado. Y C más C negado siempre vale 1, porque si la C vale 0, pues la C negada vale 1. Y si la C vale 1, pues la función también vale 1. O sea que esto, C más C negado, lo habíamos visto, siempre vale 1. Y entonces nos queda A por B. Entonces lo veis. Es mucho más sencillo. Yo para hacer cada uno de estos términos necesitaría una puerta AND de 3 entradas. Y puedo hacer lo mismo y luego la puerta OR para sumarlas. Y un inversor para invertir la C. O sea, un montón de puertas. Y en cambio lo podría implementar solo con una puerta AND de 2 entradas haciendo A por B. ¿Vale? Entonces esa es la clave. Buscar esos términos que se llaman adyacentes. Esto está un poco aquí simplificado para que veáis un poco la idea. Y lo que vamos a ver es ahora la metodología. Y esto os lo vais a tener que creer ahora que funciona. Pero después en el último apartado, al hacer el paso inverso, vamos a justificar por qué y entender un poco mejor por qué esto funciona. Vale, entonces el método de minimización de funciones por el mapa de Carnot consiste en buscar estos términos adyacentes. Y estos términos adyacentes no se puede hacer directamente porque a ojo no lo podríamos ver, sería muy complicado. Entonces se hace una representación gráfica. Se hace una representación gráfica, como algunas que tenemos aquí, ¿lo veis? Vamos agrupando las variables, o así, para 3 variables. ¿Vale? Vamos a repasar aquí un poco cómo se hacen estas gráficas. Lo que vamos a hacer es una representación gráfica donde vamos a poner de una manera especial las combinaciones de la función, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir haciendo agrupaciones de esas combinaciones para crear términos simplificados. Podemos hacerlo tanto con la primera forma canónica como con la segunda forma canónica. Si lo hacemos con la primera forma canónica,
la función simplificada va a ser suma de productos de variables. Y si lo hacemos con la segunda forma canónica, la función simplificada queda como productos de sumas de variables. ¿Vale? Lógicamente como aparece en la primera forma canónica y en la segunda forma canónica, pero simplificadas. Vale, entonces, ¿cómo se hacen las agrupaciones? Aquí está un poco el resumen, luego iremos hacia adelante, hacia atrás, para entender un poco. Lo que tenemos que hacer es realizar agrupaciones de términos adyacentes, pero no puede ser de cualquier número de términos, siempre tiene que ser potencia de 2, ¿vale? Fijaros muy bien en esto porque es el típico error que se comete siempre. Cuando hagamos agrupaciones, solo puede ser agrupaciones de una combinación de 2, de 4, de 8, de 16, ¿vale? Pero siempre potencia de 2, no podemos agrupar 3, ni 5, ni 6, ni 7, siempre tenemos que agrupar términos en un número que sea potencia de 2, ya veremos por qué es eso. En cada agrupación que tenga 2 elevado a k términos, se nos van a eliminar k variables y por eso vamos a poder simplificar. Y entonces nos van a quedar n-k variables formando parte de la expresión que va a quedar simplificada. ¿Vale? Después, tenemos que agrupar todas las combinaciones de la función. Tenemos que agrupar todas las combinaciones que tengamos. ¿De acuerdo? Y además podemos repetir términos, porque por la ley de idempotencia se pueden repetir términos en diferentes agrupaciones, ¿vale? Porque no hay problema. Si yo tengo ABC y sumo a ABC, no cambia la función, entonces puedo usar los términos 2 veces. Y luego otra clave que hay que tener en cuenta es que deben realizarse el menor número de agrupaciones posibles, de forma que al final la función me quede lo más compacta posible. ¿Vale? Bueno, os repaso esto ahora un poco, no lo habréis entendido, claro, porque ahora hay que ver los ejemplos, pero aquí tenéis la clave de los pasos que hay que ir realizando. Ahora vamos a ir viendo cómo se hacen los mapas de Carnot para diferentes números de variables que podamos tener en nuestra función. ¿Vale? Empezando incluso por 2 variables. Para 2 variables no tiene mucho sentido porque es muy fácil simplificar, ¿vale? Pero vamos a verlo igualmente. Mapa de Carnot de 2 variables. Si nosotros tenemos una función de 2 variables como esta de aquí, lo que hacemos es un mapa de Carnot donde representamos en una cuadrícula la variable a con sus 2 valores 0 y 1 y la variable b con sus dos valores 0 y 1. ¿Los veis? Y entonces eso me da 4 casillas. Cada una de esas 4 casillas es una de las combinaciones de la tabla de verdad. ¿Lo veis? Esta combinación sería la combinación 0, 0 y por eso ponemos aquí 0, 0 porque correspondería, ahora de momento lo estamos viendo considerando minitérminos, ¿vale? Luego al final lo veremos también para maxitérminos, pero vamos a considerar ahora solo ejemplos con minitérminos, que es un poco más fácil. Entonces, esto sería la combinación 0, 0, podemos poner aquí incluso el número del minitérmino y de la combinación correspondiente, el 0. Este sería el 1, este el 2 y este el 3. Entonces, si mi función es como esta, m2 más m3, pues lo que hacemos es marcar con unos las casillas 2 y 3, ¿vale? Las casillas 2 y 3. Y eso serían todas las combinaciones en las cuales mi función vale 1. Las casillas que quedan en blanco, esas no las usamos, son las combinaciones en las cuales valen 0. Pero ahora vamos a usar solamente las combinaciones que valen 1, que es la forma de hacerlo con la simplificación mediante la primera forma canónica. ¿Vale? Entonces, siguiendo la filosofía anterior, las casillas que sean aquí adyacentes en esta representación son también adyacentes de forma lógica. ¿Vale? Y entonces hacemos la agrupación como hemos visto antes. Podemos hacer aquí una agrupación de 2. ¿De acuerdo? Podemos hacer esta agrupación de 2. Podemos agrupar verticalmente, horizontalmente y también simétricamente, por simetría horizontal y vertical. ¿Vale? Luego lo iremos detallando todo esto. Y entonces la clave está en lo siguiente. Yo aquí he hecho una agrupación de 2. 2 es 2 elevado a 1, como veíamos antes, 2 elevado a k. Entonces, este exponente me dice el número de variables que elimino. Como solamente tengo 2 variables, elimino una variable, me va a quedar en el término final una variable. ¿De acuerdo? ¿Qué variable se queda? La variable que se queda es la que toma el mismo valor en todas las casillas que he agrupado. Entonces la variable a, por ejemplo, vale 1 tanto en la casilla 2 como en la casilla 3. Pero la b no, la b cambia de valor, vale 0 en la casilla 2 y 1 en la casilla 3. Entonces, las que cambian de valor son las que se pierden y las que toman el valor constante son las que quedan. Y además hay que tener en cuenta, si en las casillas la variable vale 1, se queda sin negar, ¿vale? A. Y estas dos términos me darían lugar a un término simplificado que es el A.
Y como ya he agrupado todos los unos, la función ya queda simplificada. Así que esta función se quedaría simplificada a A. ¿Veis? Que bueno, lo hubiésemos hecho fácilmente sacando factor común a A por B negado más B y queda A, ¿no? Pero bueno, para ver un primer ejemplo. No tiene mucho sentido hacerlo con dos variables. Pero ya a partir de tres variables sí, porque ya empieza a ser difícil identificar qué términos puedo simplificar. ¿Vale? Bueno, lo tenéis aquí también explicado, podéis leerlo. Vamos a ir viendo otros ejemplos. Tres variables. Bueno, pues el mapa de Carnot se hace de esta manera. Pongo dos variables por un lado y una por el otro. Podría hacerlo así o al revés, poner aquí la A y luego BC. Lo que siempre hay que hacer es respetar los pesos, o sea, siempre hacerlo en un orden, ¿vale? A, B, C. No puedo hacer aquí AC en esta zona y en la otra B, porque entonces se lía todo el mapa. No, hay que respetar el orden. Aquí ponemos AB y luego C, ¿vale? Y entonces en este caso tengo esta función, que es la M1, M2, M3, M5 y M7. Vale, pero fijaros aquí también que hay otro truco que es muy importante. Para hacer el mapa de Carnot tenemos que ir poniendo las diferentes combinaciones de las dos variables aquí A y B, pero ahora siguiendo el código Gray, porque necesitamos mantener la adyacencia geométrica en la representación. Es decir, que ponemos el 0, 0, luego el 0, 1, luego el 1, 1, y luego el 1, 0, de forma que entre una casilla y la siguiente solamente cambia un bit, porque si no el mapa ya no funcionaría, ¿de acuerdo? Y aquí, como solo una variable, no hay problema. 0, 0 aquí, ¿vale? Y 1 aquí. ¿De acuerdo? Y ahora buscamos los números de las casillas, como veis, esta sería la 0, la 1, la 2, la 3, cuidado porque quedan desordenadas a seguir el código Gray, esta de aquí pasaría a ser la 6, y esta la 7, y esta la 4 y esta la 5, entonces hay que fijarse un poco, ¿de acuerdo? Marcaríamos los minitérminos que tenemos, 1, 2, 3, 5 y 7, pues tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 5 aquí y el 7, ¿lo veis? Y ahora hacemos agrupaciones, manteniendo la adyacencia, y podemos siempre hacer agrupaciones de casillas que sean adyacentes, y en número que sea siempre potencia de 2. Entonces, por ejemplo, este 1 de aquí, este 1, lo podemos agrupar con este 1 de aquí porque son adyacentes y podemos hacer esta agrupación. ¿Vale? Podemos hacer esta agrupación de aquí. Vamos a ver qué término nos daría, qué término simplificado nos daría. Bueno, pues es una agrupación también de 2, así que se elimina una variable y como ahora tenemos 3, nos quedan 2 variables. ¿Cuál es la variable que se elimina? La C, porque en la casilla de arriba vale 0 y en la casilla de abajo vale 1. Entonces nos quedan la A y la B. ¿Cómo queda el término? La A vale 0, así que en el término queda negada, como veis aquí. Y la B vale 1, así que queda sin negar. Entonces el término que queda es A negado por B. ¿Lo veis? En realidad es muy fácil. Cogiendo un poco el truco, es muy fácil. Realmente, ¿por qué hacemos esto de poner la A negada y la B sin negar? Porque realmente lo que nosotros queremos es que al sustituir yo aquí el valor 0, 1, esto tiene que valer 1, que es lo que vale la función en esa casilla. ¿Vale? Entonces, si yo pongo aquí la A 0, me queda 0 negado por la B que vale 1 y eso me vale 1. ¿Vale? O sea que esta expresión es una expresión simplificada, pero tiene que verificar el valor de la función en esas dos casillas. Por eso, si la variable vale 0, la ponemos invertida y si vale 1, la ponemos directamente. ¿Vale? Y luego, fijaros, estos otros 4 unos los podría agrupar todos juntos. ¿Lo veis? Puedo hacer una agrupación aquí de 4 unos y esto está muy bien porque es una agrupación de 2 elevado a 2 y eso significa que elimino dos variables y me queda solamente una. Entonces, ¿qué variable me queda? La C, porque la C vale 1 en todas las casillas, mientras que la A y la B van tomando diferentes valores en las diferentes casillas, así que esas se pierden. Y por lo tanto me queda la C. ¿Cómo queda el término? Pues queda C, porque la C vale 1 en las 4 casillas, entonces me queda sin negar. Entonces me quedaría la C. Entonces me queda A negado por B más C. ¿Lo veis? Y es muchísimo más simple que esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Donde M1 es A negado por B negado por C, M2 es A negado por B por C negado y así sucesivamente. Es mucho más complicada y queda solamente A negado por B más C. Entonces, como veis, es un método muy potente para simplificar. Y esa expresión ya no se puede reducir más. Ahí se observa que eso no hay manera de operar con ello para hacerlo más pequeño. ¿Vale? Y así sucesivamente tendríamos el mapa de Carnot de 4 variables.
acuerdo? Pues lo mismo. Se harían, agrupamos 2 por un lado y siempre al pasar de una casilla a la siguiente usando el código Gray para mantener la adyacencia 00, 01, 11 y 10. Y ahora también aquí en sentido vertical 00, 01, 11 y 10. Y luego hay que fijarse en los números de las casillas. ¿Vale? Pues esta sería la 0, la 1, aquí estaría la 3, aquí la 2. Hay que fijarse un poco, ¿no? Pero realmente podemos usar los mini términos o podemos ir buscando también las combinaciones de la tabla de verdad, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo también. Y luego ya vamos haciendo agrupaciones, como veis aquí. Pues por ejemplo, estos 4 unos de aquí se pueden agrupar con estos 4 unos de aquí porque son simétricos, ¿vale? Se puede ver que la tabla de verdad tiene ejes de simetría en este sentido. Entonces podemos utilizar también los ejes de simetría, ¿vale? Puede verse también como que la tabla se cierra por los extremos y por arriba y por abajo. Bueno, el eje de simetría, estos 4 de aquí, son agrupables con estos 4. Estos 4 se podrían agrupar también porque ahí son todos adyacentes, ¿vale? Lo que no se puede agrupar nunca es en diagonal. En diagonal no se puede agrupar. Pero sí se pueden agrupar las 4 esquinas, que parece que están en diagonal, pero no es porque estén en diagonal, es porque por la simetría de los términos en sentido horizontal y vertical. ¿Vale? Iremos viendo algunos de esos ejemplos. Y esto se puede ir extendiendo así hasta un mapa de Carnot de 5 variables, ¿vale? Donde usaríamos también los ejes de simetría. Así que, por ejemplo, aquí fijaros, teniendo aquí en cuenta este eje de simetría, estos dos de aquí se pueden agrupar con estos dos de aquí para dar un término de 4 y podemos simplificar más, ¿vale? E incluso lo último que se puede hacer un poco así a mano de forma sencilla es el mapa de Carnot de 6 variables, que ya son funciones realmente complicadas, ¿no? 6 variables, pues bueno, ya nosotros normalmente no vamos a llegar a tanto, no 4 o 5 variables como muchísimo, y 6 variables pues en algunos casos especiales. Entonces podemos hacer agrupaciones como veis, pues esta de aquí, que es de 4, se puede agrupar con estos 4 por simetría. Aquí estos 4 también se pueden agrupar por simetría. ¿Vale? Simetría siempre horizontal y vertical. Lo que estamos haciendo realmente es agrupar estos dos con este en sentido vertical, este con este en sentido vertical y luego estos dos con estos dos en sentido horizontal, ¿vale? No es porque sea una simetría, o sea, en el sentido de las diagonales. Pero bueno, esta sería un poco la metodología. ¿Se puede extender todo esto más? Sí, y realmente es lo que utilizan los programas de ordenador para hacer simplificaciones ya de sistemas complicados. Incluso a mano se podría hacer, porque podríamos hacer una simplificación de 7 variables haciendo 2 mapas de Carnot de 6 variables, con 2 mapas de Carnot de 6 variables y así sucesivamente, ¿vale? Pero bueno, ya son sistemas muy complicados, ¿no? En esta asignatura no vamos a llegar a tanto. Vale. Luego, otra cosa que nos va a aparecer en muchas funciones que es importante son lo que se llaman los términos indiferentes. Los términos indiferentes son combinaciones en las cuales nos es indiferente el valor que tome la función. Y eso puede ser por dos razones. Porque la combinación de entrada no pueda presentarse nunca físicamente, no es físicamente posible, o porque nos es indiferente que aunque aparezca esa combinación nos da igual el valor que tome la salida para esa combinación. Y a eso se le llaman términos indiferentes y nos van a permitir simplificar también mucho la función. Porque fijaros, por ejemplo, el ejemplo típico es el depósito. Quiero medir el nivel de agua en un depósito y tengo dos sensores A y B para medir el nivel, ¿vale? Y los sensores se ponen a 1 cuando el nivel de agua está por encima del sensor. ¿Vale? Aquí estaría el nivel de agua. Entonces, cuando el nivel está por debajo del mínimo, estaría aquí, ¿no? 0, 0, considerando, por ejemplo, A primero y B después. ¿Vale? El nivel estaría aquí por debajo del mínimo, las dos estarían a 0. Si el nivel está entre el mínimo y el máximo B, pues entonces tendría A a 1 y B a 0, ¿no? En la zona intermedia. Y ya si supero el nivel máximo, pues tendría A a 1 y B a 1, las dos a 1. Esto pueden ser flotadores que flotan y cierran un interruptor. Entonces, ¿qué vemos? Que hay tres combinaciones solamente. La combinación 0-1 es físicamente imposible porque significaría que el nivel está simultáneamente por debajo del mínimo y por encima del máximo. Y eso no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo sencillo de término indiferente. Por lo tanto, ahí nos daría igual
lo que ocurriese, el valor que nos diese la función, ¿vale? Solo podría ocurrir si algún sensor se estropea, ¿vale? Pero eso ya sería una cuestión aparte. Habría que meter algún sistema de alarma para detectar un fallo de los sensores, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues entonces eso nos puede aparecer en las funciones, y de hecho nos va a aparecer mucho, los términos indiferentes. Entonces esos términos indiferentes los marcamos en los mapas de Carnot con X. Y esa X al final la podemos utilizar como un comodín, es decir, que podemos usar la X como 0 o como 1 como mejor nos convenga. ¿Entendéis? Y así podemos simplificar todavía más la función. Imaginaros este mapa de Carnot, que la función tiene estas X aquí, que son términos indiferentes. Pero ella obligatoriamente tiene que valer 1 en las otras combinaciones y 0 en las casillas que están en blanco. Eso es obligatorio, pero donde vale X nos da igual lo que valga. Ahora procedemos a simplificar. Bueno, pues las X que nos interese las consideramos como 1 y así podemos hacer agrupaciones mayores. Podemos agrupar estos dos de aquí con estos dos de aquí considerando esas dos X como 1 y entonces tengo una agrupación de 4 y mi función va a ser más sencilla. Aquí esta X de aquí también la considero como 1 y entonces podría hacer una agrupación de 4, que si no tendría que agrupar de 2 en 2. Y esta X no me sirve para nada, entonces no la uso y quedaría como 0. ¿Vale? Siempre nuestra condición es que hay que agrupar forzosamente todos los unos. No vamos a hacer esta agrupación de aquí porque no tendría sentido. Estaríamos metiendo un término más, la función va a funcionar, realmente va a ser lo mismo, va a dar los valores, pero estoy complicando la función innecesariamente. ¿De acuerdo? Entonces la obligación es agrupar todos los unos. Y usamos los X o las X, los comodines, según nos interese. Luego tenemos que tener en cuenta que lo que valga la función en este término, por ejemplo, si yo meto la combinación 1, 0, 0, 1, bueno, realmente me da igual. Pero si la metiese, lo que me va a dar aquí, en este caso, va a ser 0. Porque el término indiferente ese no lo he agrupado, entonces lo estoy considerando como 0. Vale, esto lo cuento un poco como curiosidad. ¿Qué pasaría si metiésemos esa combinación? Nos da igual, pero si la metemos va a dar 0, haciéndolo de esta manera. Y en las otras combinaciones donde vale X, que nos da igual lo que valga, como las hemos considerado como 1, pues entonces la función daría 1. Pero fijaros qué compacto queda. La función utilizando los términos indiferentes me queda así de simple. Si no hubiese usado los términos indiferentes y hubiese considerado las X entonces como ceros, me queda muchísimo más complicada. ¿Vale? Entonces eso también es muy importante. Y luego tenemos el mapa de Carnot con la segunda forma canónica. Bueno, pues podemos hacer, como vemos aquí, que hay dos ejemplos, el mapa de Carnot con la primera forma canónica, como vemos aquí, y nos da pues esta expresión simplificada. ¿De acuerdo? Si la función es como esta, que no tiene términos indiferentes, donde la función no vale 1, es que vale 0. O sea, las casillas que están en blanco, la función vale 0. Entonces yo puedo hacer exactamente el mismo mapa de Carnot y lo único que tengo que hacer es marcar con 0 las casillas donde la función vale 0 y dejar en blanco las casillas donde la función vale 1. Todo es dual, ya lo veis, al final es que es todo al revés. Entonces esa misma función quedaría de esta manera. Las casillas donde antes estaban en blanco, ahora es que valen ceros. Y lo que tengo que hacer es agrupar ceros, hacer agrupaciones de ceros. ¿Vale? La filosofía es la misma, tengo que agrupar siempre ceros en un número que sea potencia de 2. ¿De acuerdo? Pero ahora cambia a la hora de generar los términos, porque los términos que genero es todo lo dual otra vez. En vez de multiplicar las variables, las sumo. Y si la variable vale 0 en esa casilla, la pongo directamente. Y si vale 1, la pongo invertida. ¿Lo veis? Es justo al revés. Entonces, por ejemplo, este término de aquí es un término de dos casillas. 2 elevado a 1, o sea que se elimina una variable y quedan 3 variables. ¿Qué variables van a quedar? Pues van a quedar la A y la B porque la A y la B valen 1, 0 en las dos casillas. Y queda también la D porque la D vale 1 en las dos casillas. Y se pierde la C porque en la casilla de arriba vale 0 y en la casilla de abajo vale 1. La C ya nos olvidamos de ella. ¿Qué expresión me da? Pues la variable A vale 1, entonces ahora la pongo invertida, A negado. Y sumo, la variable B vale 0, la pongo directa. ¿De acuerdo? Más B. Y la variable D vale 1. Entonces la sumo invertida. Y me daría el término A negado más B más D negado. ¿De acuerdo? Y luego los términos hay que multiplicarlos.
Una vez más, ¿por qué hago esto de invertir ahora si vale 1 y no invertir si vale 0? Porque lo que yo quiero es que si yo sustituyo esta combinación, que es la A, B, D igual a 1, 0, 1, ahora lo que me tiene que dar la función es 0. Si yo aquí pongo 1, en la A me queda 1 negado, más en la B ya vale 0, está sin negar, y más la D que vale 1 y lo niego. Entonces me queda 0 más 0 más 0. Este término va a valer 0 y ya toda la función vale 0. ¿Entendéis? O sea que esos términos yo los genero para que ahora la función me dé 0. Por eso tengo que las variables que valen 0 las pongo directamente y las que valen 1 invertidas. Y ahora las sumo y multiplico todos los términos, ¿vale? Muy importante. Y con eso tendría la segunda forma canónica simplificada. Vale, y ya para acabar, ¿cómo se pueden obtener las formas canónicas a partir de expresiones simplificadas? Es decir, lo contrario, yo ahora tengo una expresión simplificada y quiero ahora, digo, ¿cómo es la forma canónica de la que proviene? ¿De acuerdo? ¿Cómo obtener la forma canónica de la que proviene? Una forma de hacerlo sería con un paso intermedio. A partir de esta expresión obtengo la tabla de verdad y a partir de la tabla de verdad saco la forma canónica. Y yo podría sacar la primera o incluso la segunda. ¿Vale? Pero una forma un poco más elegante, pues es la que vamos a ver aquí, que sería la siguiente. Los términos como este de aquí, d negado a, como esto es una función de 4 variables, le faltan 2 variables. Pues nos fijamos en qué variables faltan. Faltan la variable c y la variable b. Entonces el truco que se hace para generar a partir del término simplificado d negado a, volver a reconstruir los términos que provienen de la primera forma canónica es muy sencillo. Ahora añado las variables c y b multiplicando por c más c negado y por b más b negado. ¿Lo veis? Y entonces al hacer todos estos productos ya me van a quedar términos en los cuales me aparecen todas las variables, que serían el M7, el M3, el M5 y el M1. Y entonces fijaros, aquí ahora es por lo que podemos entender por qué cuando cogemos 4 términos que son adyacentes, se simplifican y nos queda la expresión simplificada. Estos 4 términos, si nos fijamos, el M7, el M3, el M5 y el M1, serían 4 términos que podemos agrupar en el mapa de Carnot, en los cuales las variables D y A toman siempre la misma expresión, D negado A, como veis, D negado A, D negado A, en todas las expresiones tenemos D negado A. Y la C y la B toman todas las 4 posibilidades que pueden tomar, que es CB, C negado B, CB negado y C negado B negado. Pues por eso esos 4 términos son adyacentes y son agrupables y se pueden simplificar. ¿Vale? En el mapa de Carnot lo que nos permite precisamente es hacer eso, identificar estos términos donde, en este caso, 2 variables toman siempre el mismo valor en las 4 casillas y las otras toman las 4 combinaciones posibles. Por eso siempre tenemos que hacer agrupaciones de términos que sean potencia de 2, ¿vale? Para que se cumpla esto. Entonces, entendiendo este paso al contrario, podemos entender por qué funciona el mapa de Carnot. El paso contrario, que es, si tenemos la segunda forma canónica, cómo obtener los términos de los cuales proviene el término simplificado. Por ejemplo, aquí el término simplificado sería d negado más c más a negado, ¿vale? Y falta solamente la variable b. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con este truco de aquí. Le sumamos b por b negado. Y b por b negado es siempre 0, porque si b vale 1, b negado vale 0, eso es siempre 0, así que no estamos cambiando nada. Y ahora le aplicamos la propiedad distributiva, aquella que habíamos estudiado. Entonces, nos daría lugar a esto. A d negado c más b más a negado, ¿vale? Y d negado c más b negado más a negado, que son ya 2 términos de la segunda forma canónica directamente. ¿Lo veis? Entonces es también el truco que se hace, pero esto haremos algún ejercicio también para ilustrarlo. Aquí tenéis otro ejemplo y tal, y de esta manera podemos entender por qué la agrupación de términos en el mapa de Carnot funciona.